Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana, la paz del Señor con cada uno de ustedes, mis hermanos. Bueno, en esta hora vamos a dar comienzo al estudio de la palabra del Señor y vamos a leer allí en el libro de Juan, capítulo 6, del verso del 22 al 24, y dice así: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Gloria al Señor. Bueno, el día de ayer se estuvo dando estudio allí donde el Señor multiplicó los panes, donde el Señor alimentó esta gran multitud de personas. Y vemos aquí que luego de todo esto, este glorioso milagro que el Señor hizo, la gente quedó allí pues en expectativa, sorprendida. La gente quería estar con el Señor. Quizás tenían un interés que no era el que deberían de haber tenido, pero querían estar con el Señor. Y ellos aquí dice la palabra del Señor que la multitud observaron, vieron que los discípulos se habían ido solos, que el Señor no había entrado en la barca con los discípulos, y ellos querían estar con el Señor y comenzaron a preguntarse: ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está? No se fue con los discípulos. Y dice que entonces ellos, cuando vieron esto, dice la gente, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La gente estaba buscando al Señor. Quizás tenían un motivo equivocado, pero estaban allí, sabían que el Señor era un hombre especial, era un hombre que tenía el respaldo del Señor, de Dios el Padre, y bueno, estaban buscando al Señor. Y hoy nosotros, como hijos del Señor, debemos de analizar esta palabra. Siempre nosotros debemos de hacer un análisis de cómo está nuestra vida en comparación a lo que estamos estudiando de la palabra del Señor. Los estudios que nosotros hacemos de la palabra no es para llenarnos de conocimiento, sino para aprender y aplicar esta palabra a nuestras vidas. Esto es la sabiduría. La sabiduría es aplicar el conocimiento que podemos tener. Y esta palabra pues hoy nos anima a que nosotros examinemos de verdad si nosotros estamos buscando al Señor con el motivo que debería de ser. ¿Estamos nosotros interesados de que el Señor esté con nosotros porque de verdad anhelamos su compañía o porque nada más queremos tener un beneficio de Él? Cada uno de nosotros debemos de preocuparnos de que el Señor esté en nuestros hogares. Debemos de ver, de observar. Esta multitud vio que el Señor no subió a la barca con los discípulos. Bueno, quizás tú en tu hogar estás seguro que el Señor está en tu casa, está contigo, con tus hijos. Está allí el Señor a tu alrededor, está el Señor dentro de ti. Son cosas que nosotros debemos de analizar, que quizás parecen muy sencillas. A veces la rutina nos hace estar allí en la iglesia todos los días, vamos, nos congregamos, sabemos de la palabra, pero ¿estará el Señor contigo? ¿Se estará agradando el Señor de tu vida, de tus pasos, de tus pensamientos? Quiera el Señor pues que seas muy cierto que el Señor esté contigo, que sea de verdad que el Señor esté con nosotros, que el Señor se agrade de nuestros pasos. Cada uno de nosotros debemos de hacer un análisis de nuestra vida, y si el Señor pues no está allí, vamos a preocuparnos. Dice que esta gente se montaron allí en barcas y fueron, me imagino que algunos se irían a pie porque era una multitud grande, eran mucha gente, todos allí hicieron un esfuerzo montándose en estas barcas, caminando, quizás otros, pero buscaron la manera de ver al Señor. Para nosotros poder ver un milagro, para nosotros poder ver al Señor reflejado en nuestras vidas, tenemos que hacer esfuerzo, hermano, no es fácil. Todos los días, por lo menos nosotros aquí al matutino, hay días que tenemos ánimo, hay días que no, hay días que el sueño nos quiere tener allí, nos cuesta, pero hay que hacer un esfuerzo, hermano. Así como estas personas hicieron un esfuerzo buscando al Señor,
Vamos cada uno de nosotros a esforzarnos. Haz un esfuerzo, dobla las rodillas, busca el rostro del Señor y recibirás la respuesta. Verás el favor del Señor en tu vida cada día. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Bendiciones para cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno es nuestro Dios que nos da esta bendición de poder llegar hasta ustedes a través de estos medios y llevarles la palabra del Señor. Hoy estamos estudiando acerca de lo que el Señor hizo, ¿verdad? Después de esta gran manifestación de alimentar a más de 5,000 personas que estaban allí reunidas. Y dice que la gente comenzó a buscar al Señor. Vieron pues que no había muchas barcas, que los discípulos se habían ido adelante y que el Señor había quedado, y ellos comenzaron a buscarle. Dice el versículo 25 que hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Ellos se preguntaban, pero ¿cómo hizo? Si no había más barca, si la única barca que estuvo allí se fueron sus discípulos, ¿cómo hizo el Señor para llegar a este lado? Ellos lo estaban buscando del otro lado, pero ya el Señor no estaba allí. Y ellos se hacían esta pregunta y se la manifestaron al Señor. Pero me llama la atención que la respuesta del Señor no fue conforme a su pregunta, porque la respuesta debía haber sido: bueno, yo caminé sobre el mar y ayudé a mis discípulos que estaban en esta tormenta en medio del mar, y llegamos pues de una manera extraordinaria a este otro lado de la ribera. Pero el Señor no les dio esa respuesta, sino que dice que respondiendo, Jesús le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Vemos que la respuesta del Señor fue: ustedes me están buscando, han hecho el interés de buscarme, pero no porque vieron mis señales, no porque han escuchado las enseñanzas que les he hablado y quieren ponerlas por obra, no porque están agradecidos de todo lo que se ha hecho en medio de ustedes, sino que ustedes me están buscando porque les di pan y ustedes se saciaron. Esto que aconteció en el tiempo de Jesús, estas personas, hoy en día también hay mucha gente que busca al Señor Jesús por los beneficios. Hay mucha gente que busca al Señor porque quiere recibir una sanidad. Hay mucha gente que va a la iglesia porque quiere que le ayuden económicamente y que le den pues alguna comida. Hay mucha gente que busca a Jesús porque quieren, o que van a la iglesia porque quieren encontrar una pareja, quieren encontrar allí a una hermana o a un hermano que les agrade. Y hay mucha gente que busca a Jesús por diferentes maneras, pero en diferentes maneras no se busca a Jesús. A Jesús se busca de corazón puro, limpio, íntegro delante de la presencia del Señor. Esta gente buscaban a Jesús y Jesús le dijo: ustedes me buscan a mí no por las señales que ustedes vieron, sino porque comieron el pan y se saciaron. Qué triste, qué lamentable es que la gente busque al Señor por un interés material, por un interés pasajero. Hermano, nosotros tenemos que buscar al Señor de corazón, sabiendo que lo que el Señor nos quiere dar no es pasajero, es la vida eterna. Esta es la vida eterna, dijo Juan, que te reconozcan a ti y a Jesucristo al que tú has enviado. La gente buscó al Señor con mucha dedicación, buscaron al Señor e incluso se fueron al otro lado porque querían ser saciados de lo material, de este pan material. Pero el Señor le dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida
que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Qué bueno es cuando nosotros buscamos lo espiritual, hermano. La Biblia dice que busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Aquí el Señor le dijo, trabajad no por la comida que perece. Ciertamente como humanos tenemos que trabajar, pero nuestro trabajo no tiene que estar enfatizado en solamente lo terrenal. Mucha gente trabaja y trabaja y trabaja y no descansa, no disfruta del trabajo que hacen con sus manos. Ciertamente tenemos que trabajar, pero tenemos que disfrutar también y tenemos que descansar. Por ahí dicen que nosotros no vivimos para trabajar, sino que trabajamos para poder vivir. Entonces, el Señor le dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Qué bueno es cuando nosotros nos esforzamos por hacer la obra de Dios. Cada vez que nosotros hacemos algo para Dios, esos son tesoros que estamos haciendo en los cielos. Y dice la palabra del Señor que allá el ladrón no va, que no se corrompe, que no se marchita, sino que va ganando cada día. Entonces tenemos que trabajar por lo espiritual, por lo que Dios quiere verdaderamente que nosotros trabajemos. Y dice, el cual el Hijo del Hombre os dará. El Señor nos dejó la enseñanza para que nosotros trabajemos en pro de todo esto que el Señor nos ha enseñado. Y dice ahí, porque a este señaló Dios el Padre. El Señor Jesús fue enviado del cielo directamente por el Padre para hacer una obra. Cuando alguno va en comisión de un presidente, de un rey, siempre lleva allí un papel que le permite pues ser visto como enviado. Bueno, lo que el Señor hizo para dar a demostrar a la gente que había sido enviado era que eran las señales que iban detrás del Señor Jesús. En todo tiempo la vida del Señor fue una vida de milagros, andando bajo el Espíritu, haciendo milagros, sanidades, prodigios en medio del pueblo. Y la enseñanza que les daba, la gente decía que él enseñaba como quien tiene autoridad, y ciertamente tenía la autoridad del Padre como sello, porque dice aquí, porque a este señaló Dios el Padre. Dios pues manifestó su gloria en su Hijo Jesús, y la gente de aquel entonces lo vieron cuando fue bautizado, esa señal que vino del cielo, que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y dice que se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ellos sabían esto, pero dice ahí, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hay mucha gente que aunque sabe, se hace la vista gorda, se hace el loco. ¿Qué debo hacer? Siempre hay esta pregunta, ¿qué debo hacer? Se acercó aquel joven rico y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le mostró y le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él sabía qué tenía que hacer. Y hoy en nuestros tiempos hay mucha gente que sabe que tiene que buscar de Dios, que tiene que cambiar de actitud, que tiene que poner de su parte para cambiar su carácter, para cambiar su vida, pero muchas veces no quieren hacer nada. Quiere que todo venga del cielo y muchas veces clamamos, Señor, cámbiame este carácter. Y la Biblia dice, desechad, dejad vosotros toda ira, toda amargura. Y hay gente que sabe que tiene que hacer algo y no lo hace. Esta gente había escuchado las enseñanzas de Jesús, habían visto los milagros del Señor Jesús y sabían qué era lo que tenía que poner en práctica para poder hacer la obra de Dios. Y Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La gente le estaba buscando no porque creían en el Señor, querían comida, querían beneficios temporales, beneficios materiales, pero el Señor les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y hasta hoy sigue esa obra de creer en el Señor.
no buscar beneficios temporales, no buscar lo material, sino creer pues en el Señor que Él nos puede salvar. Y ellos le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Qué cara dura esta gente, hermano, viendo una señal de que con ese poquito de pan, ese poquito de peces, se alimentó tan grande multitud y todavía tienen la desfachatez de preguntarle al Señor, ¿qué señal vamos a ver en ti para que nosotros te creamos? Hoy en nuestros tiempos hay gente así también, que aunque ve la obra de Dios, ve cómo Dios les guarda, ve cómo Dios les ayuda, ve cómo Dios les prospera, ve cómo Dios les provee, todavía dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para creer? ¿Qué señal del cielo tengo que ver para yo creer en ti? Hoy en este día, esta bendición de llegar nosotros desde aquí, desde Barcelona hasta su casa y llevarle la palabra, esa es una señal que Dios te está hablando y que te quiere salvar y que tú tienes que creer en Él de todo corazón, no buscando beneficios materiales, no buscando lo terrenal, sino buscando a Dios de corazón puro, abierto tu corazón para que Jesús entre en tu vida y te salve. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Vamos del 31 al 33. Dicen así: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Bueno, ellos querían, no se conformaron como Jesús había multiplicado los panes, los peces, ¿no? Querían que les diera de comer pan del cielo como les dio Moisés, ¿no? Y aquí vemos que Moisés no les dio el pan del cielo. El pan que comieron en el desierto fue un pan que por un momento, al otro día tenían hambre y tenían que buscarlo nuevamente comer. Y Jesús estaba dando el pan de vida, el pan que permanece para siempre, el pan que hasta después de muerto está con nosotros allí. El que está con Jesús verdaderamente no tiene hambre. No quiere decir que no va a comer más, ¿no? Sino que hablo del hambre espiritual, que eso era lo que Jesús les decía, ¿no? Estando con él, tenía todo. El que está con Jesús lo tiene todo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando carezca las cosas, cuando uno le falte las cosas, pero como está con Jesús, Jesús le ayuda a llevar, le da la paz, la conformidad, que no hay desesperación, porque Él está con nosotros, Él nos está guiando, ¿no? Y ese pan es que Jesús estaba dando, y ese pan es el que Jesús ofrecía, y es el pan que Jesús nos da, ¿no? Es alimento, una vitamina no solamente para el cuerpo, sino para el alma, que mejor es esa, alimentarnos de lo que va a suplir el alma, ¿no? Porque el cuerpo perece. Por mucho que pase el cuerpo, un día tiene que acabarse y se va a la tierra, pero el alma no. El alma queremos que permanezca para siempre en el amor de Cristo Jesús, ¿no? Porque no vamos a dejar que ninguno quiera irse al infierno. Entonces, eso quería Jesús, ¿no? Que todos nos salváramos, ¿no? Entonces, de ese pan, Dios mandó el pan de vida, que es Cristo Jesús, ¿no? ¿Para qué? Para que le oyéramos a Él, para que le siguiéramos a Él, para que obedeciéramos las enseñanzas de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, ahí nos estamos alimentando. Ese era el verdadero alimento, ese era el verdadero pan del cielo, no el pan que caía en la madrugada, en la noche y al otro rato desaparecía. Eso no, y que si comía volvía a tener hambre. Pero el que vive con Cristo Jesús, que come de Cristo Jesús, jamás tendrá hambre, jamás tendrá necesidad, jamás tendrá. ¿Por qué?
porque Cristo Jesús le alimenta y le da esa paz, esa conformidad para sufrir todo lo que venga, lo acepta con todo gozo, porque Cristo está acompañándonos. Él dijo, dame a mí tu carga, que yo te las llevaré. Entonces, Él lleva nuestras cargas en vez de nosotros llevarlas. Él nos las ayuda a llevar. Y nosotros lo que hacemos es seguir y obedecerle a Cristo. Que el Señor nos ayude. Dios les bendiga. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos los que hoy nos acompañan en este matutino. Estamos hablando del pan del cielo. Jesucristo le tocó la tecla, dio en el punto clave hablándole a los judíos. Ellos se enorgullecían de haber recibido el pan del cielo allá en el desierto cuando salieron de Egipto. Pero Jesucristo les dijo, no os dio Moisés el pan del cielo. El verdadero pan del cielo os lo dio mi Padre, os lo dio Dios. Porque el pan que dio Moisés, al día siguiente tenían hambre. La sensación de hambre volvía al pasar el tiempo, pero Jesucristo está hablando de un pan diferente, un pan que da vida, un pan que sacia de verdad el hambre. Pero ¿de qué hambre hablaba? Del hambre del alma. Hay una necesidad de Dios, hay una sensación de vacío en el hombre, hay una sensación de que le falta algo, aunque no sabe qué es lo que es. Y tratan de llenar esa sensación. Hay gente muy adinerada que se va al Himalaya a buscar llenar ese vacío que tienen en el alma, en la meditación, en la soledad. Hay otros que se van a lugares turísticos rodeados de mucha gente, buscando entre la gente llenar ese vacío. Hay otros que se van a buscar en el alcohol, mitigar sus penas, llenar el vacío que tienen en su alma, pero el vacío perdura, el vacío permanece. De esa sensación de vacío era el que hablaba el Señor, aunque estaba tomando aquella historia como alegoría para compararlo con el hambre del alma. Cuando uno tiene hambre está inquieto, cuando uno tiene hambre tiene sensaciones raras, un cosquilleo en el estómago, otro en la cabeza, mareo, hasta náusea. Pues el hombre que tiene vacío de Dios tiene sensaciones que su alma le hace sentir que hay un vacío en su alma. Mis amados hermanos, y a este vacío se refería Jesús cuando les habló del verdadero pan del cielo. Sí, los dos vinieron del cielo. Dios envió maná del cielo. Cada mañana se levantaban a buscar el maná y allí lo encontraban conforme a las promesas. Pero el verdadero, el pan que sacia, el pan que mitiga el hambre espiritual, ese vino después, fue Jesucristo. Él es el pan del cielo. El versículo 34 dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por supuesto, ahí hay que entender que no está hablando del hambre física, porque el hambre física nosotros comemos en la mañana y aunque digamos después de sentirnos saciados, no como más en la vida, 3 horas o 4 horas después estamos volviendo a buscar la comida porque tenemos hambre. Pero aquel pan del que hablaba Jesucristo, el que come de este pan no volverá a tener hambre. Ese era el pan del cielo, ese es Jesucristo. Jesucristo llena la sensación de vacío que hay en tu alma, esa soledad, esa angustia,
esa incertidumbre de no saber qué será de tu vida en medio de las dificultades, preguntándote en qué irá a terminar todo esto. El Señor nunca nos deja en incertidumbre porque nuestras vidas están en las manos de Dios. La Biblia dice, te tengo esculpido en la palma de mi mano. Ellos no entendían. Habían visto al Señor multiplicar los panes, los peces. Habían visto al Señor hacer ese milagro 2 veces. Y ahora ellos le están diciendo, danos siempre ese pan para que nos volvamos a tener hambre. Jesucristo le dijo, ese pan soy yo. Yo soy el pan del cielo. Yo lleno las expectativas de tu vida. Yo lleno el vacío que hay en tu alma. Yo lleno y quito esa angustia que te da la incertidumbre de no saber qué será de ti. Nosotros estamos en las manos del Señor y sabemos que nuestro futuro está en las manos del Señor. El salmista David dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y al final en la casa de Dios moraré por largos días. Ese es el final de nosotros. Hay un fin dichoso para el hombre de paz y el fin nuestro es un día llegar a la presencia del Señor, a ese cielo maravilloso donde la Biblia dice que todo es paz, que no habrá lágrimas ni tristeza ni dolor. Allí estaremos por siempre. Hermanito, cuando tú llegas a esa encrucijada, cuando tú llegas a un momento en que te sientes solo y comienzas a plantearte qué será de ti, hay algo que está fallando. Te estás alejando del Señor. La presencia de Dios ya no se manifiesta en tu vida. Ya Dios no trata contigo. Dios no te habla. Dios no llena esa sensación de vacío. Es porque te estás alejando de Dios. Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. No dejes al Señor. Mantente en la comunión con el Señor. Dice el versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Aquellos hombres, muchos de los que seguían a Jesús y le decían, danos de ese pan, continuamente lo estaban tentando, continuamente estaban mostrando su incredulidad con sus comentarios, con sus acciones, con sus burlas. Y el Señor los conocía. El Señor conocía que había detrás de cada palabra. A Él no podían engañarlo. Cuando viene la gente a tratar con nosotros, debemos pedir discernimiento, debemos pedir sabiduría, porque hay personas que nos engañan. Hay personas que vienen con intereses propios. En una ocasión llegó un predicador. Ay, él hablaba muy bonito, era pico de oro. La gente estaba impresionada. Y este hombre, después de estar un par de meses trabajando con nosotros, empezó a hablar de empresa. Y organizó al grupo de jóvenes de la iglesia para abrir una empresa. Yo di ciertos consejos, él no los aceptó y le dijo a los jóvenes, o lo hacen como digo yo o no se hace. Pero después se descubrió que aquel hombre era un engañador y a todos les sacaba, a unos les sacó la casa como fiadores y perdieron su casa. A otros les sacó el coche, también perdieron sus coches. Hermanos queridos, lo quisimos parar a tiempo, pero hay veces que las mismas ovejas no oyen la voz del pastor. Mis amados hermanos, ahí estamos, aunque no somos profetas, somos pastores, pero el Señor nos dirige. El Señor nos habla, el Señor nos enseña el peligro que está más adelante para decirle a las ovejas, por ahí no se meta, salga de ahí
y a veces le hablamos enérgicamente para que entiendan, como el pastor cuando ve que su oveja se va a salir, toma la vara y golpea con la vara a la oveja. Nosotros usamos las palabras y a veces esas palabras suenan como golpes certeros, pero lo hacemos por amor. La Biblia dice, fieles son las heridas del que ama. Dios te ama, Dios nos ama y a veces tiene que ser drástico con nosotros. Aquellos hombres no entendían y Jesucristo les dijo, ustedes no han comido de ese pan porque ustedes no creen en mí. Y les dijo, todo lo que el Padre, versículo 37, me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Si no creen es porque Dios no les ha traído, pero siempre hay el maligno que trae no solamente a la gente, mis amados hermanos, sino que trae a las personas para perturbar, perturbadores, gente llenos de maldad, lo trae para hacer daño. Pero esos están allí perturbando, están allí de tropiezo. Eso no están traídos por el Padre, pero esos son como nubes sin agua, como aves pasajeras. Estarán hoy, mañana no los verás. La Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estos seguirán su camino. Jesucristo dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Todo el que está allí, todo el que Dios trae a la iglesia, mis amados hermanos, Dios le da fortaleza para permanecer. Y recuerda que cuando venimos al Señor, el Señor no nos echa fuera. El amigo que está cansado de pecar, el amigo que está cansado y perturbado, venga Cristo, que Él no le desecha. Cuando tú ya crees que no tienes amigos, que nadie se preocupa por ti, que nadie se interesa por ti, Jesucristo te dice, yo no te echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Un padre de familia, su hija enferma, moribunda, va a buscar al Señor. El Señor rodeado de una multitud y le dice, ten misericordia de mi hija que se está muriendo, está gravemente enferma. Y la gente le dice, no molestes al Señor, ya tu hija no tiene solución, se está muriendo. Deja al Señor tranquilo. Pero él insistió y Jesucristo le dijo, yo iré y le sanaré. Cuando van en el camino, la gente va siendo sanada. Una mujer se acercó, le tocó el manto y fue sanada de un flujo de sangre. Y van sucediendo milagros. Cuando llegan a la casa de aquel hombre, Jesús entró. Ya estaban los llorones a sueldo, los endechadores. Cobraban por llorar en los funerales para hacer llorar a la gente. Y ya estaban allí cuando vieron que Jesucristo entró a la casa, dijo, este podría haber hecho algo, pero ya murió, ya no, ¿a qué viene? Pensaron ellos que le iba a sabotear el trabajo. Ya habían oído de milagros de resurrección. Mis amados hermanos, Jesucristo entró, se sentó en la cama al lado de la niña y la tomó de la mano y le dijo, Talita cumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. La niña resucitó. Cuando la gente habla de soluciones a los problemas, dicen que lo único para lo que no hay solución es para la muerte. Pero en Cristo, aún para la muerte hay resurrección. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que ven al Señor, porque Él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Si llegas a un lugar y hay gente que se resiste y no viene, quiere llegar a los principales de la ciudad y no, son resistentes a la voz de Dios. Si vas a los lugares de eminencia y no quieren nada con Dios, no te preocupes. Si no los ha traído Dios es porque no son de Dios. Porque todo lo que el Padre me da vendrá a mí, al que a mí viene no le echo fuera. El Señor añade a su iglesia a los que han de ser salvos. Lo único que tenemos que hacer nosotros
es predicar. Predica la palabra. En la mañana siembra tu semilla. Cuando caiga la tarde, no des reposo a tu brazo, porque tú no sabes qué es lo bueno, si lo uno o lo otro. Busca al Señor, acércate al Señor y verás respuesta a tus peticiones. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el cual me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. He descendido del cielo como pan del cielo para salvar a los hombres, para hacer la voluntad del Padre, no mi propia voluntad. Y esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que me dio, yo no pierda ninguno. Y eso es lo que estoy haciendo. En las manos de Dios no estamos perdidos. En las manos del Señor no estamos perdidos. En las manos del Señor no estamos desorientados. Vamos a ponernos en las manos del Señor y confiar en Él, que Él guiará nuestros pasos aún más allá de la muerte. Cuando llega la hora, cuando llega la incertidumbre de cómo va a quedar todo lo que has hecho aquí en esta tierra, el miedo a dejarlo todo, ya tú sabes que tu tiempo se acabó y que otro tomará tu lugar. Y quizás lo haga mejor que tú, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Así que confíe en el Señor, que lo que hemos hecho para el Señor es de Dios. Hay personas que se aferran a la vida terriblemente y piensan que lo que están haciendo no podrá hacerlo otro. Otro lo hará y mejor. La Biblia dice, bienaventurados los que trabajan en el Señor. Descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Después de partir con el Señor, el trabajo que hemos hecho no se lo llevará el viento ni acabará con el tiempo, sino que permanecerá. Obra que hicieron hombres del tiempo pasado, allí permanecen. La historia de los Wesley fue una historia de evangelización mundial. Y hoy las iglesias que ellos fundaron siguen allí. Las iglesias wesleyanas o metodistas, allí siguen. Las iglesias bautistas, las iglesias de la Asamblea de Dios, hombres de Dios que hicieron un trabajo y allí están. Después de nuestra partida, ese trabajo no se detiene. Pues Jesucristo lo dijo. El Padre me dio, todo lo que el Padre me dio, me ha mandado, que yo no pierda nada. Así que bendito sea el nombre del Señor. En las manos de Dios estamos seguros. Aunque vengan tormentas, ¿qué hay más allá de la tormenta? Pues la Biblia nos dice, después de la tormenta viene la calma. Después de la tormenta viene la paz. Después de la tribulación y la aflicción viene la consolación. Así que sigue permaneciendo en las manos del Señor. El versículo 40 dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y que cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad de Dios. Por eso andamos predicando. Jesucristo dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Por eso nosotros levantamos a Cristo, no salvamos nosotros. A Pedro quisieron sacrificarle unos toros y le llamaban Júpiter, y él dijo, no hagan eso, porque nosotros somos hombres como vosotros. Y él mismo predicó, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el nombre de Cristo. Cristo es nombre dado sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Salvador. Esta es la voluntad del Padre. Bendito sea el Señor, que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y que en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el postrer día.
el Señor es la resurrección y la vida. No hay temor, llegamos a viejo, nos acercamos a la muerte y vemos en la muerte nuestra victoria. El final de una carrera victoriosa no es una desgracia, sino una liberación. Que Dios nos ayude. Versículo 41 dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Allí habían elocuentes eruditos, allí habían personas que habían pasado y seguían pasando su vida en el estudio de las Escrituras, pero tenían estupor, no entendían el mensaje tan sencillo. El Señor les dijo: y esta es la voluntad del Padre, que todo lo que me da yo lo resucite en el postrer día. Yo los voy a resucitar. Ay, eso les parecía a ellos arrogancia, pero no era arrogancia, puesto que él había sido enviado para esto, para proclamar el mensaje de salvación. Y la salvación estaba en sí mismo. A ellos les parecía orgullo y siempre iban a buscar argumentos, pero nosotros, cuando hay argumentos que contradigan la palabra, debemos estar preparados para presentar defensa del evangelio que hemos creído. No debemos rehuir ni tener miedo de defender el evangelio. Si hay sabios y eruditos rodeándote, más sabio es el Señor, y Él nos dará palabra de sabiduría que los hombres no puedan contradecir. Por cierto, cuando ya los hombres se vuelven tercos y toman como parodia y burla lo que tú le estás diciendo, ahí se acabó la conversación, se acabó el debate, no es una cosa seria. Debemos parar y dejarle las cosas al Señor, porque todo lo que el Padre me dará vendrá a mí. El que a mí viene no le echo fuera. O sea que si el Padre no lo ha traído, sino el diablo para piedra de tropiezo, déjelo usted en las manos del Señor, que el Señor se encarga de todo ello. El versículo 42 dice: y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo: he venido? Y Jesús les respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Mis amados hermanos, era una forma de cortar con el debate, de cortar con la discusión, decir, menospreciar al Señor. ¿No es este el hijo de José? ¿No se llama su madre María? Conocemos a sus padres, conocemos a sus hermanos. Vive allí en Nazaret. ¿Cómo es posible? ¿De dónde dice él que ha venido del cielo si nosotros lo conocemos? Pues claro, vino del cielo en forma natural. Dios cubrió con su sombra a María y concibió por gracia, por obra del Espíritu Santo. José pensó en dejarla. José estaba preparando sus macundales y se acostó para salir huyendo de madrugada, pero se quedó dormido. Y el Señor le habló en sueño y le dijo: José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. No es de hombre, es el Espíritu Santo. Y José recibió con agrado a su mujer. José recibió con alegría a su mujer y volvieron a ser una pareja hermosa. Mis amados hermanos, nació Jesús, no era hijo de José, porque José no lo engendró, es hijo de Dios. Y Dios lo engendró en María. María no es madre de Dios. Hay algunos que lo llaman madre de Dios. Es madre del Señor Jesucristo, del Dios hecho hombre, mis amados hermanos. Entonces Jesucristo, aquella gente que le quería menospreciar, nosotros te conocemos, conocemos a tus padres. ¿De dónde dices tú que viniste del cielo? Y volvió a decir: esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que Él me dio no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Repitió el mensaje, no había nada que inventar. No había que buscar un argumento nuevo. Si ellos no lo recibían,
era su problema. Allí están, allá ustedes, pero esto es lo que hay. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para nosotros prepararnos. En el capítulo anterior leímos que el Señor es la resurrección y la vida, que el que cree en mí, dice el Señor, no tendrá hambre ni sed de la palabra. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que vamos a prepararnos en el nombre de Jesús para presentar defensa del Evangelio. No te presentes en el púlpito, a abrir la Biblia en el púlpito y a decir, me acaba de Dios dar este mensaje. No, prepárate, busca alimento fresco para tus ovejas en el nombre del Señor. Que Dios le bendiga. Ya hemos terminado, pero no nos vamos sin antes hacer la oración. Aquellos que quieren recibir a Jesucristo como su Salvador, allí donde están, yo les invito a ponerse la mano en sus corazones y a repetir conmigo estas palabras. Digan conmigo, Dios mío, Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Quiero vivir para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, dame vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.